Buenas tardes a todas y a todos los que siguen esta transmisión. Les doy la bienvenida a esta segunda mesa del tercer Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 12. Y para comenzar, tengo el agrado de presentar al moderador de esta mesa, el doctor Miguel Revenga Sánchez. El doctor Miguel es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Cádiz, ha sido director del Instituto de Derecho Público Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid, al que continúa vinculado como investigador. Es profesor habitual en materia de doctorados y de universidades de España e Iberoamérica y es presidente emérito de la Asociación de Constitucionalistas de España. Entre sus campos de interés se encuentra la relación entre el valor de la seguridad y los derechos humanos, el régimen constitucional de la libertad de expresión, las relaciones entre las jurisdicciones ordinaria y constitucional, así como las implicaciones de la integración europea y la protección supranacional de los derechos. Cuenta con estancias de investigación y docentes en la Universidad de California, en Berkeley, en la European University Institute de Florencia, Italia, en el que fue Jean Monnet Fellow durante el año académico 1996-1997. Entre sus publicaciones se encuentran más de 170 trabajos sobre los aspectos más variados de su disciplina y de un buen número de libros como autor exclusivo y como coautor y director. Una selección de sus estudios de los últimos años en la editorial mexicana Porrúa bajo el título Constitucionalismo y Derechos Fundamentales. Asimismo, en México y bajo el título Intransigencia Constitucional ha recogido algunas de sus más recientes publicaciones sobre la cuestión de los límites de la tolerancia en el Estado constitucional. Pues sin más, le doy la palabra en su papel de moderador al doctor Miguel Revenga. Bienvenido, doctor. No sé, doctor, ¿nos escucha? Doctor, ¿nos escucha?
tu website. Si quieres, mencionamos que no quieres solucionar el problema de la académica y vas a ver. Darle tiempo a incorporarse al doctor Miguel Revenga pero a la vez dar comienzo, me permito leer la semblanza curricular del doctor Diego García Ricci para invitarlo a que tome la palabra. El doctor García Ricci es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Toronto, Canadá, académico de tiempo completo del Departamento de Derecho y coordinador de la especialidad en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Es también director de la revista jurídica Ibero del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, autor de 3 libros, más de una docena de artículos de investigación, así como diversos capítulos del libro. Su más reciente investigación, Privacidad e Identificación Forense de Personas Desaparecidas, fue financiada por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable y GIZ y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Le doy la palabra, doctor. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todas y todos. Espero que nos escuchen de manera correcta. Quiero darle las gracias a los organizadores de este congreso, a los profesores Juan Manuel López Ulla y al doctor Giovanni Figueroa Mejía, pues por la magnífico congreso. Giovanni siempre me pone a trabajar en estos congresos que organiza y siempre me hace salir de mis espacios de comodidad para ponerme a reflexionar más sobre mis temas y poder establecer puentes entre lo que se discute en otras áreas del derecho y obviamente lo que yo trabajo con universidad. Déjenme, lo voy a poner aquí porque me queda un poquito hacia abajo el micrófono. A ver si así se oye un poco mejor. Sí, ¿verdad? Parece que está oyendo mejor. Sí. Y bueno, entonces, yo quisiera también agradecer muy especialmente a la Universidad de Cádiz por habernos convocado a participar en esta jornada académica a partir de su red de Derechos Humanos 1812 y por supuesto a la Universidad Iberoamericana por su anfitrionía. Y bueno, obviamente a los organizadores y organizadoras de este evento que me parece que es sumamente importante. Y bueno, pues gracias a todas y todos los que nos siguen a distancia. Pues yo quisiera un poco platicarles la historia de este trabajo que hice para este congreso. Tiene que ver con el derecho a la privacidad. Y aquí se ha venido hablando mucho sobre si el derecho a la creación de nuevos derechos, ¿no? Cuáles han sido las condiciones para la creación de nuevos derechos. Y particularmente me parece relevante reflexionar entonces sobre que si el derecho a la privacidad es un nuevo derecho o no. Y me surgió la curiosidad un poco a partir de lo que ocurre en las redes sociales digitales, especialmente en México, ¿no? A partir de su surgimiento y cotidianidad en la sociedad mexicana, pues es común escuchar que la gente dice que ya con las redes sociales como Facebook, como Instagram o como Twitter, la gente ha renunciado a su vida privada o que conlleva una renuncia a su vida privada. Y olvidan un poco, no obstante, que es precisamente el derecho a la privacidad el que nos permite decidir qué aspectos de nuestra vida privada compartimos con otros. Cómo, cuándo, hasta dónde y hasta qué grado hacemos del conocimiento de los demás algunos aspectos relacionados con nuestra vida privada. Existen diferentes momentos. La gente comienza a compartir en las redes sociales digitales aspectos diferentes, ¿no? Como por ejemplo, la entrega de un anillo de compromiso, el nacimiento de un bebé o la muerte de alguno de nuestros seres queridos. Recientemente vimos con el caso de Ronaldo, ¿no? Que acaba de postear en Instagram que había perdido a uno de sus gemelos. Y entonces eso nos hace preguntarnos, bueno, ¿por qué tiene que esta persona participarnos de estos aspectos que para otros pudieran ser aspectos muy privados, ¿no? Y eso es precisamente como debe entenderse este derecho a la privacidad, como un mecanismo que nos permite a nosotros compartir qué aspectos de nuestra vida privada hacemos del conocimiento de los demás. Pero eso me llevó entonces a la pregunta original. ¿Es realmente el derecho a la privacidad un nuevo derecho en México o realmente se trata de un derecho que ha venido o que surgió desde tiempos muy atrás?
Y en la construcción de este trabajo lo que hice fue un poco rastrear cuál fue esto del surgimiento de los derechos. Y evidentemente aquí se ha hablado mucho de estos surgimientos que se dan durante finales del siglo XVIII, durante todo el siglo XIX, en medio de las revoluciones burguesas, como fue la norteamericana de 1776 o la francesa de 1789, que eran movimientos que cuestionaban el absolutismo de los monarcas. Y esa primera generación de derechos parte de la noción de que las personas desde su nacimiento poseen algunos derechos como la libertad e igualdad, que ningún poder político puede negar o desconocer. Son de corte individualista, esto es, el titular es el individuo, y confieren a las personas derechos de defensa de sus libertades, exigen una autolimitación y la no injerencia de los poderes públicos dentro de la esfera privada. Se tutelan de forma pasiva y de vigilancia en términos de policía administrativa. Eso es lo que y muchos de ustedes lo han estudiado como los derechos de libertad clásicos, ¿no? Son los que aparecen en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 o en la Bill of Rights norteamericana de 1791. Ahora, esto nos lleva a hablar también de lo que se ha escrito mucho en materia de derechos humanos sobre las generaciones de derechos, y yo sé que a mucha gente no le gusta hablar de las generaciones de derechos, pero nos sirven de referencia para el tipo de trabajo que intenté hacer aquí en esta publicación que va a salir próximamente. Y esta segunda generación se ubica, digamos, sobre las bases, las luchas sociales que se desarrollan en el siglo XIX. A partir de estas luchas se evidencia la necesidad de completar el catálogo de derechos y libertades que se había formado en el siglo XVIII, ¿no? Y que ameritaban otro tipo de intervención de parte del Estado. Y aquí reconocemos a los derechos económicos, sociales y culturales, que son de un corte colectivo, donde el titular ya no es el individuo, sino la comunidad. Estos derechos se traducen en derechos de participación, los cuales requieren de una política activa de parte de los poderes públicos encaminada a garantizar su ejercicio. Y se realizan a través de técnicas jurídicas de prestaciones y servicios públicos. A diferencia de los derechos de la primera generación, que imponían un deber de no hacer, estos derechos de la segunda generación imponen la obligación de hacer. Esto todos ustedes lo conocen, y requieren la intervención del Estado para poder materializarse. Y después viene entonces ejemplos de estos derechos, como los de seguridad social, el salario justo, formar sindicatos, la educación, participación en la cultura, etc. Y después viene esta tercera generación de derechos humanos, ¿no? Que surge, algunos la ubican en 1979, otros la refieren desde 1977 con Karel Basak, que entonces era un funcionario de la UNESCO y que la propuso, y que a partir de su propuesta ha sido muy retomada precisamente para tratar de ubicar dentro de ella nuevos derechos. Y aquí es donde precisamente empezamos a ver, pues digamos, los beneficios de hablar de generaciones de derechos, en el sentido de que los derechos humanos no son estáticos, sino que empiezan a surgir, a formarse y a materializarse en diferentes expresiones, pero obviamente por la mañana, pues requieren de cierto reconocimiento de parte de las cortes y los tribunales internacionales. Y en ese sentido, me metí un poco a investigar y a trabajar qué es lo que se ha previsto como surgimiento de nuevos derechos, ¿no? Y evidentemente lo han hecho los tribunales y cortes internacionales en materia de derechos humanos, también las nacionales, ¿no? Y en ese sentido, pues, el concepto de nuevos derechos siempre se ha ubicado como un reconocimiento que se da en medio del surgimiento de los avances de la ciencia, la tecnología o la respuesta a ciertos grupos de la sociedad que reclaman una participación no prevista en los catálogos originales, ¿no? Ese es, digamos, lo que ha definido el surgimiento de los nuevos derechos, ¿no? Esta convergencia tecnológica, el surgimiento de nuevos grupos sociales, ¿no? Donde la titularidad tiende a ser más difusa. Hay una sola persona en la cual se puedan enfocar el ejercicio de determinados derechos, ¿no? Y esto se ha dado no solo en Europa, también a nivel latinoamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pues ha venido reconociendo sus nuevos derechos, ¿no? Por ejemplo, lo ha escrito de una manera muy clara otro de los colegas que ha participado aquí en las mesas, Haider Miranda Bonilla, pues ha hecho una revisión muy puntual sobre los nuevos derechos reconocidos por la Corte Interamericana, y se parte de la idea de que son instrumentos vivos, algo que es muy interesante
en el constitucionalismo canadiense de interpretar la Constitución siempre como un instrumento vivo, no como un instrumento que se ancla en el pasado. Entonces, esta aproximación me parece que nos ayuda mucho a entender el surgimiento de estos nuevos derechos. Evidentemente aquí están los de medio ambiente, ¿no? Que cómo se fue construyendo en la Corte Interamericana este derecho, primero como un derecho al ambiente, ¿no? Donde se reconoce en el marco de un reconocimiento de propiedad colectiva sobre la tierra y la relación que las personas tienen sobre esa tierra con los árboles, con los bosques, con los ríos, ¿no? Y para después no solo quedarse en un derecho al ambiente, sino un derecho a la protección de ese medio ambiente, ¿no? Entonces aquí vemos que de un derecho previsto en la convención, que en este caso en concreto fue el derecho a la propiedad privada, pues se empieza a derivar otra serie de derechos que originalmente no estaban previstos, ¿no? Y como ese podemos empezar a seguir poniendo ejemplos. Y algo que yo encontré que me pareció muy útil era eso, pues que siempre se partía de un derecho previsto en el instrumento en cuestión, que puede ser la Constitución Americana o el Convenio Europeo de Derechos Humanos o el Pacto Internacional, y de ahí empezar a construir una serie de derechos. Ahora, en el caso del derecho a la privacidad pasa algo muy interesante, porque el derecho a la privacidad está previsto en el artículo 11 de la Convención Americana, está previsto en el artículo 12 de la Declaración Universal y está previsto en el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Entonces, aquí es interesante o ayuda a construir el argumento en el sentido de que pues, no fue una creación de un tribunal internacional el derecho a la privacidad, sino que está previsto en los tratados y convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Esto nos lleva a una pregunta de origen, y es, ¿qué pasó en los catálogos clásicos de derechos humanos, como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 o la Bill of Rights? Y curiosamente ahí no aparece enunciado el derecho a la privacidad. Sin embargo, lo que se ha reconocido por la doctrina es que el derecho a la privacidad empieza a surgir a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, a pesar de que no fue enunciado en los primeros catálogos de derechos y libertades del individuo, ¿no? Entonces, aquí pasa algo muy interesante, porque de esos catálogos primeros de finales del siglo XVIII y de principios del siglo XIX, ya para los catálogos de la segunda mitad del siglo XX, pues ya se le da ese reconocimiento. Entonces podemos pensar que en ese momento se pudo haber hablado de un nuevo derecho, ¿no? Y que logra el reconocimiento internacional a partir de entonces. Pero también debo decirles que la doctrina en materia de privacidad pues reconoce que desde el siglo XVIII, incluso desde el siglo XVII, la privacidad era un valor muy importante para las personas y que ameritaba ser protegido a través de diferentes estructuras institucionales. ¿Cuáles son esas estructuras institucionales? Bueno, el domicilio, ¿no? La familia, la correspondencia, que son precisamente los aspectos sobre los cuales se protege en la redacción de los tribunales y convenciones internacionales, los que ya he referido, ¿no? El artículo 11, el artículo 17 y el artículo 12 de la Declaración Universal, ¿no? Entonces, esas protecciones institucionales se materializan por primera vez en tratados internacionales, en los instrumentos y convenciones internacionales en materia de derechos humanos, y entonces eso nos da elementos para poder determinar si efectivamente es un nuevo derecho o no. Entonces podemos contestar con alguna solvencia que no es un nuevo derecho, porque al final se ha venido protegiendo desde el siglo XIX. Ahora, una atención especial merece la protección de los datos personales. Y en la mañana estaba escuchando al profesor Díaz Reborio precisamente tratando sobre este tema. Y aquí, efectivamente, la protección de los datos personales se enmarca en el surgimiento de la sociedad industrializada que va transformándose hacia la sociedad de la información en los años 60, particularmente en el mundo desarrollado. Y sí, el contexto tecnológico marca mucho el surgimiento de esta protección de los datos personales. Comenzaron a aparecer las computadoras, como tradicionalmente se suele referir por la doctrina, y el procesamiento de la información era lo que empezaba a peligrar, o poner en peligro a las personas, ¿no? ¿Qué iban a hacer con sus datos? ¿Qué utilidad le iban a dar? ¿Qué derechos iban a tener estas personas sobre el procesamiento de la información que iban a llevar a cabo tanto corporaciones públicas como privadas? Entonces, evidentemente aquí vemos algo muy interesante, que sí se enmarca dentro de las características que suele
señalar la doctrina como surgimiento de nuevos derechos, que es el cambio tecnológico, ¿no? El cambio tecnológico hace que surja un nuevo derecho. Pero aquí pasa algo muy interesante, porque realmente el cambio tecnológico y todos los derechos, nuevos derechos, como actualmente se les dice, y también que tienen titulares difusos, ¿no? Que no es muy claro, que son comunidades, que es un grupo de personas, que no es el individuo. En el caso del derecho a la protección de los datos personales, no se materializa así. ¿Por qué? Porque el derecho de protección de datos personales siempre está enfocado al individuo. No se puede hablar de un derecho a la protección de datos personales de una comunidad o de una colectividad. Entonces aquí volvemos a ver algo muy interesante, que es, a pesar de que un gran sector y mucha gente lo considera así, que el derecho a la protección de datos personales es un nuevo derecho, sí, sí lo podemos pensar así, sin embargo, no pierde su aspecto primigenio, que es una derivación del derecho a la privacidad, que nos regresa a los derechos de libertad clásicos, como es el derecho a la privacidad. Y entonces sí, para mucha gente es un nuevo derecho, otros podríamos pensar que no, que es simple y sencillamente una reinterpretación del derecho a la privacidad a la luz de los cambios tecnológicos de finales de los años 60 del siglo pasado, ¿no? Entonces esa parte me parece muy interesante, porque en Europa se ha dado mucho el distanciamiento de los derechos, es decir, bueno, por una parte está el derecho a la privacidad, por otro lado está el derecho a la protección de los datos personales, como derechos completamente autónomos e independientes. Sin embargo, guardan una estrecha relación y jamás se van a poder desvincular del todo, porque los datos personales no son más que la informatización de aspectos relevantes de nuestra vida privada. Nuestro nombre, nuestro domicilio, nuestro estado civil, no son revelaciones de aspectos de nuestra vida privada que pueden ser informatizados. Y esta conexión entre el derecho a la privacidad y la protección de datos aparece muy tempranamente en muchos de los documentos de protección de derechos humanos creados por la ONU. Por ejemplo, la Observación General número 16 ha puesto de manifiesto esta parte, ¿no? Y, por ejemplo, para el Comité de Derechos Humanos dijo, para que la protección de la vida privada sea lo más eficaz posible, toda persona debe tener el derecho de verificar si hay datos personales suyos almacenados en archivos, rectificarlos, verificar qué autoridades públicas o qué particulares organismos privados controlan o pueden controlar esos archivos. Y si esos archivos tienen datos personales incorrectos, se han compilado o elaborado de su conservación de las disposiciones, en contravención de las disposiciones legales, toda persona debe tener derecho a pedir su rectificación o eliminación. ¿Qué es lo que nos está describiendo aquí? En 1988, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, los derechos que hoy por hoy en México se conocen como los derechos ARCO, que forman parte del derecho a la protección de datos personales. Entonces el puente está trazado desde ahí, porque la ONU no está comentando un derecho a la protección de datos personales, lo que está haciendo es comentar el derecho a la privacidad y darle interpretación a la luz de los desarrollos tecnológicos. Entonces, bueno, pues me parece que es importante tener claro esto, que finalmente sí, para algunos es un nuevo derecho, el derecho a la protección de datos personales, pero para otros, pues el derecho a la privacidad es simple y sencillamente expresado desde el punto de vista informacional, la protección desde el derecho a la protección de datos personales. Finalmente yo cerraría con algo que me parece importante destacar de México, y es que en México no tenemos previsto textualmente el derecho a la privacidad, y eso ha sido la fuente de muchos problemas para la reivindicación de este derecho cuando ha sido trastocado. Sin embargo, desde sus orígenes de constitucionalismo mexicano, con la Constitución de Apatzingán en 1814 y las constituciones del siglo XIX, vemos que empiezan a aparecer las referencias, las protecciones institucionales a la privacidad, como era el domicilio, como eran los efectos, como eran la correspondencia, como era la familia, ¿no? Entonces, la idea de privacidad siempre ha estado presente en el pensamiento de los constitucionalistas mexicanos, y a mí me parece que eso es algo sumamente importante de destacar, ¿no? Que a pesar de que todavía, al día de hoy, no tenemos un derecho a la privacidad previsto textualmente, la protección de la privacidad se encuentra en la Constitución mexicana. Creo que es algo que no debemos perder de vista. Entonces, pues para cerrar, sí, el derecho a la privacidad no se puede considerar como un nuevo derecho, pero ¿por qué? Porque ha tenido su protección desde finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Para algunos, el derecho a la protección de datos personales sí es un nuevo derecho. Si lo miramos como una especie de
nueva interpretación del derecho a la privacidad, pues podríamos también incluso cuestionar si ese derecho es en realidad un nuevo derecho. Yo hasta aquí lo dejaría y bueno, pues les agradezco de nuevo la invitación a participar en este congreso. Muchas gracias. Bueno. Para continuar con nuestro programa, a continuación daremos la palabra. Muy bien, entonces le doy la palabra al moderador. Bueno, pues buenos días a la audiencia americana. Momento, vea. Sí, ¿se me oye ahora? Sí, mejor. Bueno, pues nada, Sí, disculpen los duendes de la informática. En realidad, les confieso que es que estaba usando un nuevo ordenador y entonces se ve que los ajustes han fallado. Entonces lo que he hecho es recuperar el viejo ordenador que veo que no da tantos problemas. Les pido mil disculpas, buenos días, buenas tardes también y buenas noches a la audiencia española. Estoy muy contento de poder participar en esta mesa y en este congreso que me parece que trata un tema oportunísimo. Han titulado los organizadores el Congreso Ampliación de Derechos por los Tribunales Constitucionales y las Cortes Supremas. Bueno, ahí ya hay un partiprí, hay una opción que me parece que justifica sobradamente pues, los temas que se van a tratar en las diferentes mesas, en las 5, y desde luego en la que me toca moderar a mí, o medio moderar ahora, ya que no he podido estar desde el principio. Es un tema decisivo porque efectivamente yo creo que estamos en una época en lo que se refiere a los derechos un tanto confusa. Creo que estamos todos de acuerdo que la edad de los derechos o la era de los derechos pues es una cosa estupenda de la que llevamos beneficiándonos muchos años. Los derechos surgieron en la era preindustrial, sobrevivieron a la industrialización. Ahora estamos en un escenario, ¿no?, distinto, donde pasamos de lo analógico a lo digital y entonces surgen desafíos por todas partes, ¿no? Yo creo que para el jurista pues es muy importante que haya claridad, sobre todo en lo que se refiere a las posiciones básicas frente al poder, ¿no? Y cuando hablamos de derechos, pues en definitiva no estamos hablando de otra cosa, ¿no? Bueno, no les quiero cansar con estas consideraciones, simplemente felicito a los organizadores por la elección del tema y bueno, sin más preámbulos, entonces creo que ahora le corresponde hablar a la doctora Ana Sofía de Silva Gómez, que es profesora de la Universidad de Luisiana de Portugal, y que va a presentar una ponencia sobre las nuevas perspectivas de consagración del derecho a la identidad genética en Portugal. El plazo para proponer la acción de investigación de paternidad y la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional portugués. La doctora Sofía de Silva Gómez tiene un libro reciente, simplemente me voy a limitar a citar lo más reciente por su relación con el objeto de su ponencia. Tiene un libro reciente que lleva el sugerente título de Responsabilidades parentales. Así que, Ana Sofía, tiene usted la palabra por un Muchísimas tiempo prudencial gracias. para que dé tiempo luego al debate. Gracias a usted. Claro. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, profesor, por sus palabras amables para mi persona. Yo, desafortunadamente, no consigo conectar mi cámara. Por lo tanto, tendré que hablar sin imagen. Yo tenía preparado un PowerPoint para presentar y asimismo lo haré aunque sin que puedan visualizarlo. También quiero saludar a la organización, naturalmente, al profesor Juan Manuel López Ula por toda esta organización, así como a la organización
del profesor Figueroa y de los otros miembros en la Universidad de Ciudad de México. Bueno, sin más, paso a la presentación del tema de mi ponencia, que como ha presentado anteriormente, es Nuevas perspectivas de consagración del derecho a la identidad genética en Portugal, el término para propositura de acción de investigación de paternidad y la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional portugués. Bueno, el objeto del presente trabajo es el análisis y la reflexión sobre la compatibilidad del término previsto en el artículo 1817 del Código Civil portugués, aplicable a la investigación de paternidad por fuerza del artículo 1873 del Código Civil y también la recién jurisprudencia del Tribunal Constitucional portugués de los años 18 y 19 y aún la doctrina portuguesa y una propuesta de ley presentada también en el año 2019. Así que empiezo por decir que jamás he estudiado castellano. He decidido hablar o intentar hablar en castellano para que el mensaje pase a un número mayor de personas y que se sale algo que no esté totalmente correcto. Desde ya presento mis disculpas por eso. Bueno, entonces el ordenamiento jurídico portugués consagra el derecho a la identidad personal en cuanto a un derecho fundamental al conocimiento y al reconocimiento de paternidad y de maternidad en su artículo 26 de la Constitución portuguesa. Ese derecho tiene en su base el principio de verdad biológica, también consagrado en nuestra legislación en materia de filiación. De verdad, como en la generalidad de los países del mundo, la filiación establecida en términos jurídicos debe corresponder a la filiación biológica, o sea, al ADN o DNA, como se quiera, de las personas que han contribuido a la concepción de la crianza. Bueno, los orígenes de debate sobre la identidad personal o genética pueden ser encontradas a propósito de crianzas abandonadas, deslocadas, adoptadas o concebidas por recurso a la inseminación artificial u otros medios de procreación artificial humana, y todavía también cuanto a adultos sin inscripción de paternidad en su registro de nacimiento. Es un derecho esencial por cuanto el conocimiento de los orígenes biológicos constituye un derecho muy importante para la crianza, para el niño, para los adultos y para la sociedad en general. ¿Por qué? Porque se trata de conocer a sus antecedentes biológicos, esenciales en términos de armonía, de su crecimiento y desarrollo, en términos de partida de afectos y de experiencias, y también de su salud en ciertas circunstancias en que sea necesaria una donación de un órgano o un implante también de órganos. En el caso de los mayores de edad, todas esas necesidades se dan por comprobadas, y en caso de crianças o menores de edad, también hay que sublinear la asunción de responsabilidad por el sustento de la vida del menor. Bueno, es un derecho importante para toda la sociedad, como resulta de lo que se ha dicho. Este derecho a la identidad genética es también un derecho proclamado por la Convención Europea de los Derechos Humanos y también por una larga mayoría de estados al nivel del derecho comparado.
En la verdad, este derecho está consagrado en el artículo 8 de la Convención en lo que respecta a reserva de vida privada y reserva de vida familiar. Es una de las amplitudes de este derecho consagrada en el artículo 8. Además, es un derecho reconocido en términos amplios al nivel internacional, en las constituciones de los estados, en las diferentes legislaciones de los diferentes países desde los años 80. En verdad, el Reino Unido desde 85 consagró ese derecho cuanto a la adopción y en 2005 lo amplió a los restantes casos. Alemania lo consagró desde 1988, Suiza 92 y para la adopción desde 2002, posteriormente también la Francia, Italia, España y algunos países de lengua portuguesa como Brasil, Cabo Verde, Angola, Macao y otros países más en otras latitudes, por ejemplo, en los Estados Unidos con mucho know-how, mucho conocimiento de genética desarrollado desde el final de los años 70. Bueno, cuanto al primer acórdon que vamos a comentar de forma muy breve, claro, el acórdon, la decisión del Tribunal Constitucional 488 del 2018. Bueno, el acórdon se basa en la siguiente factualidad. Instauró una acción de investigación de paternidad en 2016 contra un pretenso progenitor ainda vivo, invocando que a data de su nacimiento, 1 de diciembre de 1968, había sido labrado el registro de su nacimiento, indicándose como hija de pai incógnito. En ese momento, o a data de su concesión, su madre trabajaba en casa de la madre del réu, del pretenso padre, o sea, en los años de 67 y 68. En ese momento, el réu ha tenido una relación íntima con su madre, de la cual resultó el nacimiento de la autora. La paternidad de la autora ha sido siempre reconocida por el réu, por sus familiares y también por los amigos. En 95, la autora se fue a trabajar a casa de la madre del réu y esta la presentó al réu, transmitiéndole que era su padre y del mismo paso empezó a tratarla por nieta, invitándola a almorzar y a cenar con la familia hasta un dado momento en que cortó relaciones con su abuela. Bueno, en esa factualidad la autora solicitó al tribunal que fuera reconocida la paternidad del réu oficialmente en el proceso. El réu no contestó los factos, apenas se limitó a invocar una sesión, la sesión de caducidad del derecho de la A de instaurar la acción en los términos de la legislación portuguesa, que fixa un término de 10 años para se proponer la acción de investigación de paternidad. Ahora bien, entonces, el tribunal en primera instancia ha decidido juzgar procedente la sesión de caducidad y consecuentemente ha declarado que no podía reconocer la paternidad.
la autora no se pudo conformar con esta decisión e interpuso un recurso al Tribunal Superior. Ese Tribunal Superior ha decidido, en verdad, que la norma supuestamente violada, que sería en el caso del artículo 1817, sería inconstitucional por presupor o obligar a una restricción injustificada del derecho al conocimiento de las orígenes genéticas en violación de los artículos de la Constitución que prevían precisamente el derecho a la identidad personal. En esa base, el tribunal consideró procediente el recurso y revogó la sentencia recorrida por violación, por ser el padre de la niña, porque tampoco contestó esa parte de la solicitación. Bueno, en ese momento, tomando en consideración la ley del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público portugués presentó un recurso para el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque la decisión de la cual se recorría juzgó el término de 10 años establecido en el artículo 1817 como inconstitucional. Bueno, el Ministerio Público junto del Tribunal Constitucional veio también a invocar que debería ser hecho un juicio de no inconstitucionalidad del precepto, o sea, siguiendo a aplicarse, siendo considerado válido tal como previsto en el Código Civil. Bueno, el acórdão, la metodología que utilizó fue, en primer lugar, analizar la decisión sobre la compatibilidad del plazo del término con nuestra ley fundamental. En segundo lugar, decidir sobre si la fixación de un término de 10 años após el alcance de mayoría o emancipación respeta los límites de la suficiencia en fase del peso del derecho a la identidad personal, sobre todo considerando otros valores dignos de tutela jurídica. Bueno, en ese análisis, el Tribunal Constitucional tuvo en consideración una evolución legislativa tendencialmente liberalizante, una doctrina unánime no sentido de desconformidad del término con nuestra Constitución por violación al derecho a la identidad personal y también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que consagra una amplia margen de discrecionalidad a los Estados en la consagración del derecho y apenas se destina a sindicar, o sea, verificar el cumplimiento de procedimientos por parte de las autoridades de los Estados en conformidad con las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos. O sea, el Tribunal Constitucional verificó que los derechos humanos, tal como enunciados en la Convención Europea de los Derechos Humanos, no son preceptos vinculativos a los Estados. Los Estados gozan de una amplia margen de discrecionalidad cuanto al que se llama la parametrización de la consagración de derechos. O sea, en ese caso, bueno, podemos, en fin, hablar aquí de un caso reciente de enero de 2019 en que el tribunal confirma, por ejemplo,
en términos de proporcionalidad y conflictos de derechos fundamentales en las relaciones interprivadas, el tribunal confirma que el derecho a la identidad genética debe prevalecer sobre el derecho a la vida privada y familiar del supuesto padre. Bueno, pero no hice el mismo en lo que respecta al acórdão Silva Mondin contra Portugal de 3 de octubre del 2017, porque precisamente juzgó que el legislador portugués goza de una amplia margen de apreciación en la consagración de los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico portugués. O sea, en lo que respecta al principio de proporcionalidad y los conflictos de derechos fundamentales, esta decisión consideró que bueno, el tribunal debe ponderar en la resolución de conflictos entre derechos fundamentales o valores tutelados por nuestra Constitución, teniendo en cuenta dados empíricos, la realidad social y las especificidades del caso concreto. Consideró también que no son importantes consideraciones de experiencia de vida o de maturidad de una persona de 28 años para decidir si se instaura una acción de investigación de paternidad, y que no debe relevar el argumento de caza-fortunas, o sea que no se debe tutelar el derecho a la identidad genética porque con ese derecho hay personas que solo pueden querer identificar su progenitor para sacar vantajes patrimoniales. Por otro lado, en lo que respecta a la privacidad y paz familiar, entendió el tribunal que estos valores no deben ser ponderados con mayor validez o mayor fuerza que el derecho a la identidad personal. No obstante, la verdad es que de ese acórdão proferido por una sección del Tribunal Constitucional portugués fue entrepuesto un recurso para el pleno del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque era una decisión innovadora y este pleno del Tribunal Constitucional no se conformó con la decisión de esa sección y mantuvo el juicio de no inconstitucionalidad del término, ponderando con supremacía el derecho del supuesto progenitor y de sus herederos. Bueno, en conclusión, diremos que bueno, a pesar de todo, el acórdão 488 del 2018 fue innovador, decidió pela inconstitucionalidad del término. La jurisprudencia posterior, pues es obligatoria, mantém el juicio de no inconstitucionalidad, pero si empieza así, en nuestra opinión, el camino rumbo o en dirección a una cada vez más próxima y probable alteración de la parametrización del derecho a la identidad personal en el ordenamiento jurídico portugués. Muchas gracias por su atención. Sí. Muchas gracias, doctora de Silva Gómez. Me corresponde ahora dar la palabra a mi amigo y colega, el catedrático de la Universidad de Valladolid, Fernando Rey. Bueno, decir algo interesante de Fernando Rey en 2 palabras es privarnos a todos del placer de escucharlo. Simplemente señalo que siempre se aprende escuchándolo. Es además una persona muy amena, diría divertida, sin que me lo tome a mal, sin restarle un ápice del rigor con el que siempre se emplea. Catedrático, como digo, de acreditada trayectoria, de bien consolidado prestigio,
referente en temas como el derecho antidiscriminatorio, las decisiones del final de la vida, el principio de no discriminación. Últimamente ha tenido responsabilidades en la Consejería de Educación, bueno, últimamente, hace ya bastantes meses, de la Junta de Castilla y León. Felizmente retornado a la universidad y es un placer, Fernando, y un honor tenerte entre los ponentes en el día de hoy, cuando quieras. Gracias. Pues muchas gracias, querido Miguel. El placer es mío estar con todos ustedes. Permítanme una referencia más entrañable al propio Miguel Revenga, que es un constitucionalista español de referencia, para mí también es un maestro y un amigo. Además somos compatriotas porque él está en Cádiz y yo en Valladolid, pero ambos somos leoneses de Viejo León, no de Nuevo León, y ese es, digamos, somos del pueblo originario de Viejo León, y eso siempre nos une mucho. Y también, bueno, quiero saludar a Juanma López Ulla por la invitación y, en fin, a todos los aquí presentes. Y ya no tengo mucho tiempo, así que no puedo agradecer más. Vamos al asunto, que es un asunto un poco general, ¿no? Sobre la creación judicial de derechos, y es un asunto bastante desafiante, ¿no? Voy a contar, porque tengo poco tiempo, 5 ideas. La primera, tenemos que distinguir entre el constitucionalismo anglosajón y el constitucionalismo francés, continental, en el que podemos incluir a España, Italia y, por supuesto, a la mayoría de los países latinoamericanos. Es verdad que en un momento determinado también hubo otras influencias, por ejemplo, por supuesto, del constitucionalismo norteamericano, pero quizá la más importante, la más duradera, sea la del constitucionalismo francés. Claro, en este tema es que estos dos constitucionalismos son radicalmente distintos, ustedes lo saben bien. El constitucionalismo anglosajón se funda, uno de sus pilares esenciales es el juez razonador, es el juez independiente. Es ese juez Edward Coke que Carlos II Estuardo decía que era un pest, era, o sea, aquí decimos una mosca, decimos en España una mosca cojonera, o sea, un insecto molestísimo, ¿no? Eso es la quinta esencia, ¿no? El constitucionalismo británico, que es sino esa primacía, la soberanía parlamentaria y los jueces independientes, los que garantizan pues las garantías frente a privaciones de libertad arbitrarias, frente a torturas, tratos inhumanos y degradantes, y en alguna medida es uno de los gérmenes de la historia de la emergencia, del surgimiento de los derechos humanos, ¿no? El juez razonador. Y luego Estados Unidos, que también área, en el fondo, una derivación de lo inglés, aunque sea por oposición, pero se parece mucho más de lo que se cree. Ellos en Estados Unidos crean la Judicial Review al comienzo del siglo XIX. Y es verdad que la crean, pero con límites, ¿no? Ustedes saben, si leen cualquier revista jurídica norteamericana, cualquier facultad, 1 o 2 artículos prácticamente desde luego al año va a ser sobre los límites de la Judicial Review, y con técnicas y expedientes muy sorprendentes. Por ejemplo, el originalismo norteamericano, que es tan extraño para todas las personas que no somos norteamericanos, pero sin embargo es bastante comprensible, porque en el fondo es un intento ideológicamente conservador y jurídicamente filopositivista de limitar la potencialidad máxima creadora del Corte Suprema Federal y de todas las demás, ¿no? Así que en el ámbito anglosajón, primero inglés, luego norteamericano, pero también pensemos en Canadá, en Sudáfrica, etc. El juez es creador, sí, pero, ¿no? Es decir, de entrada se admite que sí, aunque luego se establecen muchos límites, matices, etc. Pero desde luego nadie en Estados Unidos cree que el juez no sea creador de derechos fundamentales, ¿no? Sin embargo, el constitucionalismo francés, el constitucionalismo latino, se funda en un pilar esencial, que es la desconfianza radical hacia los jueces siempre asociados a estamentos conservadores, a la aristocracia. Bueno, la propia creación del Tribunal Constitucional kelseniano no solamente es un monumento a la desconfianza de la ley,
también lo es respecto de la aplicación de la Constitución por los jueces ordinarios, ¿no? El propio Kelsen decía, no podemos dejar que los lobos cuiden a la oveja, ¿no? Los lobos son los jueces ordinarios y la oveja es la Constitución. Así que, claro, en toda Europa, con el predominio de la ley, con ese legicentrismo, casi una tiranía legal de todo el siglo XIX y el XX y todavía con reflejos, ¿no? Esto explica por qué, por ejemplo, en Francia, pues su control de constitucionalidad sea tan débil, aunque se va ampliando. Ya han permitido la cuestión de constitucionalidad e inconstitucionalidad, ¿no? Pero, claro, la propia configuración del Consejo Constitucional francés no es exactamente un tribunal constitucional, aunque se le parezca mucho. Así que, claro, el constitucionalismo de base continental, de base francesa, el nuestro, de la mayoría de los que estamos aquí, por entendernos, se ha construido sobre la desconfianza hacia el juez. Y por tanto, el juez no puede crear derecho. El juez es la boca muda que pronuncia palabras de la ley. Claro, toda la construcción de Montesquieu es extrañísima en el orbe anglosajón, ¿no? Así que en el constitucionalismo francés podemos decir el juez no es creador, pero crecientemente se va admitiendo la idea de que sí lo es. Sería juez no creador, pero ¿no? Totalmente diferente al anglosajón. Segunda idea. En ninguno de los dos ámbitos, claro, en el ámbito del common law o en el ámbito del derecho continental, ahora mismo nadie puede dudar seriamente, aunque hay autores que lo siguen dudando, entre otras cosas, porque en realidad no es que duden que los jueces crean derecho. Lo que ocurre es que no toleran que los jueces creen derecho, ¿no? Porque son hijos formados en esta tradición legicentrista y esa tradición del juez simplemente una máquina al que metes unos hechos y casi automáticamente, casi como una especie de algoritmo judicial, se obtiene una respuesta, ¿no? Por ejemplo, el debate entre Atienza y Toño García Amado, que ustedes habrán visto incluso en YouTube, que es muy divertido, ¿no? La posición de Toño García Amado tan magistralmente como él la intenta defender. En realidad, desde mi punto de vista, es la nostalgia de un paraíso que en realidad no lo era, perdido, ¿no? O sea, estoy mucho más con Atienza, porque este debate sobre si los jueces crean derechos o no, que por supuesto en América no existe, porque en América la mayoría de los autores consideran que los jueces crean derechos. Hay, verdad, restos de autores que son positivistas y que siguen intentando limitar esto, pero a esto me recuerda a mí este debate a aquella señora aristócrata francesa al que el marido la pilla en plena traición amorosa y la mujer le dice al marido, pero querido, ¿a quién vas a creer más? ¿A lo que están viendo tus ojos o a mí? ¿No? Pues en realidad los juristas europeos tendemos más a creer no lo que están viendo nuestros ojos, sino en una supuesta tradición, una bondad natural de nuestra propia tradición, tan sospechosa, tan recelosa de la posición creadora de los jueces. Por supuesto, alguien puede dudar que todas las constituciones tienen derechos fundamentales enumerados y tienen derechos fundamentales no enumerados. Es verdad que no todas las constituciones tienen algo parecido a la enmienda 19ª de la Constitución de los Estados Unidos, es verdad, pero de hecho, claro que todos los países tenemos derechos fundamentales no enumerados en el texto constitucional. Por cierto, la 19ª enmienda, obra de Madison, como ustedes saben, en realidad no ha sido utilizada por el Tribunal Supremo Federal, que es el tribunal por antonomasia de creación de derechos fundamentales de todo tipo desde hace 200 años, y nunca ha utilizado esta cláusula que, en principio, para un observador ingenuo, tendería a pensar que es la cláusula para incorporar nuevos derechos. Como saben, ha utilizado la cláusula de debido proceso, la privacy, que antes ha sido citada, etc. Pero no, justo la 19ª enmienda, que no ha sido aplicada nunca. Curioso. Tercero, algunas ideas de contexto. Ya lo ha dicho también mi colega antes, vivimos, bueno, varios lo han dicho, ¿no? Un tiempo de explosiva fundamentalización de los derechos. Todo es derecho y derechos muy a menudo declarados por jueces, ¿no? Hasta el derecho a la Viagra ya es un derecho fundamental. En segundo lugar, en realidad cuando hablamos de derechos fundamentales
¿hablamos de lo mismo en España, en Europa, que en América Latina y dentro de América Latina en diversos países y tradiciones? Estamos hablando del mismo concepto porque yo creo que se parecen, pero no del todo, ¿no? Ya los propios catálogos de derechos americanos son barrocos. Creo que el barroco define fundamentalmente el ámbito cultural, también jurídico, ¿no? Se pone todo, se enumera todo, es el valor taumatúrgico, es también la consideración de la Constitución como texto literario, ¿no? Sin embargo, las constituciones europeas suelen ser más hirsutas, más concisas. Paradójicamente, los derechos, sobre todo los sociales, están más garantizados. En América Latina, ya la competición, a ver quién escribe el catálogo más amplio, está alcanzando dimensiones dantescas. Ya. Yo pensaba que con la Constitución de México, de Ciudad de México, ya habíamos alcanzado el techo. Prácticamente esa Constitución asegura la felicidad absoluta de todas las personas en todo momento, pero posiblemente con la Constitución chilena veamos todavía que el catálogo va a ser mayor, ¿no? Bueno, es clave tanto en Europa como en todos los países. El derecho internacional de derechos humanos ha transformado el derecho y sobre todo la labor de la Corte Interamericana es espectacular, incisiva, criticable ya, porque claro, se mete mucho en los ámbitos nacionales. Pensemos, por ejemplo, en todo lo relativo últimamente a lo del presidente Fujimori, ¿no? A la excarcelación, por ejemplo. Bueno, muchísimas. Por supuesto, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la del Tribunal de Estrasburgo en Europa, incluso el Tribunal de Luxemburgo. Hay una diferente concepción de los derechos sociales. En Europa todavía hay sectores doctrinales que no los consideran fundamentales del todo, hay cierta sospecha por el argumento de la reserva lo económicamente posible, y por otro lado, por la idea del pluralismo político. En América nadie duda, es un concepcionalismo fuertemente social. La seña de identidad del concepcionalismo latinoamericano es lo social, ¿no? La búsqueda de la igualdad, no siempre, por cierto, con éxitos, ¿no? Y por supuesto tenemos concepciones de jurisdicción constitucional totalmente distintas. Los jueces en América Latina, en la mayoría de los países, por supuesto que están constantemente creando derechos, y a veces las propias mecanismos procesales les invitan a ello, la acción de tutela, el amparo mexicano, etcétera, ¿no? Bueno, como también se ha dicho muy bien, hay nuevos sujetos en nuestro tiempo de derechos fundamentales, grupos vulnerables, de ahí el derecho antidiscriminatorio está viviendo un boom. También toda la revolución que está provocando la tecnología, todo lo relativo al mundo digital y al mundo que nos viene, y ligado a esto también, por supuesto, el campo de la bioética, ¿no? Todos los asuntos de bioética son ideológicamente inflamables, ¿no? Bueno, este es el contexto. Cuarta idea, digo, solo tengo 5 ideas, ¿eh? Ya voy acabando. ¿Cómo nacen los derechos fundamentales? Siempre he sostenido desde hace muchos años que nacen por parto ordinario, es decir, por reforma constitucional o a través de un tratado internacional o a través de la ley, incluso de una ley que desarrolle algún precepto constitucional. Este es el parto ordinario y, sin embargo, los derechos fundamentales nacen en segundo lugar por cesárea, y el cesárea es la creación judicial. Y efectivamente, quinta y última idea, los jueces crean derechos. Esto lo llamo yo nomopoiética judicial, ¿no? Que por cierto la palabra poiesis es muy interesante. Los griegos no tenían un verbo para crear, por eso la idea de Dios de los judíos les resultaba tan extraña, tan exótica, ¿no? Tan fundamentalista y sectaria. La poética tiene que ver con hacer, pero no tanto con crear. Y por cierto, poética y poética proceden de la misma, el filón etimológico, ¿no? Podríamos decir nomopoética judicial, ¿no? Bueno, evidentemente, esa nomopoética judicial que existe en todos los países es a la vez muy distinta según los países, según las culturas jurídicas, más o menos proclives a la apertura de creación judicial, a los mecanismos de garantías procesales, al propio catálogo de derechos fundamentales. Por ejemplo, antes lo ha dicho muy bien mi compañero en la mesa, pues si no hay, en Estados Unidos ha sido clave la privacy que han encontrado en la penumbra de la enmienda quinta y cuarta de la cláusula del debido proceso, de la igual protección de las leyes. Y claro, esa privacy les ha dado para generar todo tipo de derechos
hasta para consumir pornografía, el aborto y todo lo imaginable. En realidad vendría a ser un derecho general de libertad. Los alemanes tienen la cláusula de libre desarrollo de la personalidad. Nosotros en España no tenemos un derecho fundamental de este tipo. Tenemos más dificultades para crear nuevos derechos amparándonos en la idea general de libertad. Por ejemplo, ahora en relación a la eutanasia, que se ha reconocido como derecho en una ley, ¿no? O sea, cada país tiene su propio contexto que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, en todos los países, como digo, hay una creación judicial de derechos porque los textos tienden a ser permanentes y la realidad donde se aplica esos textos va cambiando. Y en definitiva estamos hablando del canon de interpretación evolutiva, que las normas han de ser interpretadas de acuerdo a la realidad social del tiempo en el que se aplican, que es tan importante. Pero bueno, mi tesis que quiero compartir con ustedes es que en realidad nuevos derechos no hay tantos. La jurisprudencia norteamericana sí, bueno, claro, tienen una declaración de derechos muy hirsuta y muy antigua, ¿no? Claro. Pero la mayoría de los países en realidad no son nuevos derechos, sino nuevos contenidos o nuevas dimensiones de derechos ya existentes, aprovechando las ventanas de apertura que cada texto constitucional tiene. Y entonces, digamos, nuevos derechos, entre comillas, porque como tal, en nuestra tradición creo que no hay, son de tres tipos: implícitos, que son nuevas dimensiones de contenidos de derechos ya expresos. Por ejemplo, pues piensen del derecho a la vida, el Tribunal de Estrasburgo ha derivado el derecho a la investigación. Si alguien alega que había un detenido y de repente muere, hace falta una investigación oficial efectiva de las razones, o por ejemplo, si un detenido alega tortura, si el Estado, las autoridades policiales, judiciales, no investigan seriamente esa tortura, aunque efectivamente luego concluyan que no ha habido tortura, pero digamos la dimensión procedimental del derecho material sustantivo está implícito en el derecho, ¿no? Por ejemplo, el derecho al ruido que el Tribunal de Estrasburgo ha encontrado la penumbra del derecho al medio ambiente. Bueno, derechos implícitos. Segundo, derechos transformados, que es cuando un tribunal da un giro copernicano sobre la interpretación de un derecho, pues por ejemplo la prohibición. Esto claro es muy traumático, no suele haber muchos, son los casos más discutidos y discutibles. Pues es por ejemplo la sentencia del matrimonio homosexual de las personas en España o el matrimonio de las personas transexuales, ¿no? Hay un momento en que la jurisprudencia entiende tal cosa y se produce un giro de 180 grados, interpreta justo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, lo que puede ocurrir en relación a la eutanasia, ¿no? Hasta ahora considerada una limitación del derecho a la vida y ahora empieza a ser considerado más como un derecho de desarrollo de la libertad, siempre en ponderación con el derecho a la vida, pero sería un derecho fundamental, no una simple limitación de la prohibición de disponer de la vida ajena, ¿no? Y por último estarían los derechos conexos, que son derechos nuevos que tienen que ver, que son necesarios para la plena efectividad de otros derechos ya existentes. Por ejemplo, en España claramente no hay un derecho a la protección de la intimidad frente a las nuevas tecnologías, pero se derivó de, o sea, todo el derecho de Internet, todo esto del marco arco, ¿no? Que antes se hablaba, no está expreso, pero se derivó del derecho a la intimidad. O, por ejemplo, el derecho a no ser extraditado a un país donde exista pena de muerte. Si el propio país en Europa se ha prohibido la pena de muerte, ¿no? Entonces es un derecho conexo a unos que ya está. O, por ejemplo, la interpretación del derecho a la vida incluye la obligación para el Estado de facilitar recursos para un mínimo de vida de todos los ciudadanos, la renta de inserción o el mínimo vital, etcétera, ¿no? Eso sería un derecho conexo. Bueno, y estos derechos implícitos transformados y conexos son, desde mi punto de vista, y yo he utilizado esta terminología, me lo he inventado, yo sí que he inventado nueva clasificación para quizá derechos que no sean tan nuevos, ¿no? Pero esto es lo que yo llamo nomopoética o nomopoética judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Creo que hay un espacio y a los otros dos ponentes. Creo que hay un espacio ahora para preguntas. No sé si Adriana quiere
¿Hay alguna pregunta para los ponentes? ¿Nadie se anima? Sí, igual invitamos a hacer comentarios finales para cerrar la mesa, si usted está de acuerdo. No, yo, perdón, yo plenamente de acuerdo. ¿Cuál es el...? No, pero si nadie se anima, puedo plantear una pregunta nada más. Me autorizo a mí mismo como moderador. Sí, adelante. Bueno, pues no, es un comentario general que dirijo pues a los tres ponentes y tiene que ver ya no tanto con la creación de nuevos derechos como con la creación de nuevos titulares de derechos. Es decir, dentro del mundo este confuso, ¿no?, sobre las posiciones básicas, pues están emergiendo derechos de la naturaleza, que es un ámbito cada vez más indiscutido, ¿no?, en el que surgen un espacio, ¿no?, de creación de derechos, o los derechos de los animales como seres sintientes, que ha sido objeto recientemente de una sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador que me parece muy interesante. En fin, simplemente lo dejo apuntado. Me gustaría conocer la opinión de los ponentes, sintética, sobre si consideran que los jueces también están habilitados en su tarea para ampliar la titularidad de derechos, no solo el contenido. Crear nuevos titulares de derechos. Indistintamente a los tres. Sí, si nadie se anima, yo puedo empezar. Bueno, Adelante. desafortunadamente, mientras todo el tiempo que estoy intentando conectar la cámara no ha sido posible. Sobre la pregunta, yo creo que, claro, los tribunales amplían seguramente los derechos. En muchas situaciones son el motor de la consagración de los derechos. Eso es sobre todo mucho más visible en las decisiones del Tribunal de la Unión Europea, que es el responsable al final por la fundación de todo el ordenamiento jurídico de la Unión Europea, y por lo tanto es algo que es muy visible para todos. Y también por los tribunales nacionales que, claro, empiezan por tener de decidir las situaciones aunque no exista ley previa. O sea, según el Código Civil portugués, el tribunal no puede dejar de juzgar un caso invocando inexistencia, obscuridad o dúvida insanable sobre los factos en litigio. Por lo tanto, el tribunal es sin duda, y los jueces personalmente, que son sin duda creadores de derecho en las situaciones que les son planteadas y de acuerdo con su prudente arbitrio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, se me ocurre, la verdad que es una pregunta fantástica, ¿no? Y yo creo que nos vamos a dedicar a ella las próximas décadas y sobre todo los jóvenes, porque es una pregunta que tiene que ver mucho con la antropología, ¿no? En realidad ahora mismo el ser humano titular normal de derechos estamos comprimidos, por un lado, por los animales, en el sentido de que incluso están todas estas teorías de que no debemos tiranizar a los animales, etc. Y por otro lado está, claro, todo el transhumanismo, ¿no? O sea, con la inteligencia artificial, todos estos seres híbridos, que no va a ser en fin, no es ciencia ficción que en unos años haya seres humanos con fuertes componentes digitales, ¿no? Y bueno, y el ser humano está ahí. Por cierto, tenemos una mirada de estas tres categorías, el ser humano al que peor se ve es a sí mismo, ¿no? Porque tenemos una mirada muy pesimista y viendo lo que sucede, la verdad es que tenemos serias razones para serlo, ¿no?
Y bueno, ninguna respuesta, pero efectivamente hay un problema ahí. Lo que sí que es verdad es que ahora, en este tiempo, también estamos profundizando mucho en derechos de categoría de sujetos vulnerables, ¿no? De repente la idea de vulnerabilidad, que tampoco acabamos de definir, está adquiriendo un gran... Por ejemplo, los ancianos, derechos de los viejos, de las personas mayores, ¿no? En las residencias de ancianos. De repente nos fijamos en que, pues que muchas veces les atan con correas para inmovilizar con buena voluntad porque tienen agitación, pero les atan y les intervienen en sus correos, sus comunicaciones y les impiden circular. Y entonces decimos, los derechos fundamentales, si hay una pandemia, pues claro, hay que elegir y estos quedan los últimos, ¿no? El triaje se entiende, pero todos los criterios del triaje son válidos a la hora de... O por ejemplo, los derechos de los niños, de los discapacitados. Claro, hasta hace poco tiempo nos parecía, por lo menos a mí, ni me lo planteaba, que un discapacitado mental pudiera votar, ¿no? Y de repente, pues claro, votan. O sea, también hay, digamos, como un desvelarse progresivo de lo que significa la humanidad, más allá de ideas preconcebidas que vamos teniendo y que se van derribando, ¿no? Y efectivamente, ahora, también es verdad, y acabo, es genial lo de la explosiva fundamentación de los derechos, pero esto es insostenible sin un discurso muy potente de los deberes ciudadanos, de la responsabilidad, del compromiso, de la fraternidad, De la fraternidad. de estas cosas, porque es que si no nos vamos todos al garete, porque al final todos somos acreedores de prestaciones de gente que no es deudora de nadie. O sea, al final un Estado que no sabemos lo que es, le hacemos responsable de todo, que en realidad si no hubiera Estado habría que inventarlo solo por eso, ¿no? Pero así no funciona, porque fundamentalmente el Estado es un constructo social y es la sociedad la que tiene que ser madura, ¿no? Me preocupa que estamos muy desarbolados en cuanto al discurso de la responsabilidad, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Creo que hay un par de preguntas, por lo menos generales, de la audiencia. A ver, Edwin Vázquez pregunta a todos o comenta, ¿existe un límite en la labor de la Corte Interamericana o de la Corte Europea en ampliar la titularidad de los derechos humanos y su aplicación obligatoria en los estados? No sé si el propio Edwin quiere concretar a quién dirige la pregunta. Yo sí quisiera comentar algo que nos había preguntado quien está moderando la mesa y tiene que ver con la privacidad y quisiera enfocarlo con la convergencia tecnológica y los nuevos derechos. Se habla mucho ahora de los sistemas de inteligencia artificial y demás, ¿no? En este caso particular, yo sí quisiera hacer énfasis en lo siguiente. La privacidad es algo muy consustancial a la dignidad de las personas. Por lo tanto, siempre tenemos que mirar a una persona y ver la afectación que puede tener el surgimiento de la tecnología. Sin embargo, pasa algo muy particular en el tema de privacidad y es que a veces puede incidir de una manera más dura en ciertos grupos sociales. Por ejemplo, las mujeres recurrieron a la privacidad para reivindicar el derecho de decidir sobre sus cuerpos, ¿no? Los homosexuales también reivindicaron la privacidad para decidir con quién tenían relaciones sexuales y obviamente la aplicación de tecnología y sistemas informáticos y inteligencia artificial tiene efectos a veces más perversos en comunidades raciales y étnicas que en otras, ¿no? Entonces pasa una cuestión muy interesante que se tiene que ver a una persona y después ya se puede mirar hacia un universo más particular de personas afectadas, ¿no? Entonces yo solo cerraría esa pregunta que nos había hecho el moderador al principio. Muy bien, muchas gracias. Cayetano Leónides Cortés pregunta, también creo que a los tres ponentes. Dice, ¿consideran que lo correcto sería que no se crean nuevos derechos, sino que se redescubren los derechos intrínsecos contenidos en las disposiciones constitucionales? No sé, Cayetano, si quiere... Sí, Cayetano va a explicar, sí, perdón. En realidad creo que en las categorías que ha sentado Fernando Rey, pues está implícita la respuesta, ¿no? Así creo entenderlo. Pero bueno, si quieren añadir algo. Es decir, gracias, buenas tardes a todos en México y ya casi buenas noches en Europa.
La pregunta va dirigida para los ponentes quienes gusten dar respuesta al mismo, porque yo creo que no se crean los derechos, sino por el contrario, se encuentran contemplados ya sea en una norma constitucional o en algún tratado internacional, y por lo tanto lo que hacen es desentrañar esas normas para adecuarlas al caso concreto. De ahí la razón de la pregunta general para alguno de los ponentes que han expuesto en esta mesa. Gracias. Sí, Cayetano, pero hay un punto de creación, porque el tribunal puede encontrar ese derecho que dices tú, bueno, se deduce implícitamente o no, porque a otros tribunales resolviendo casos semejantes seguramente no lo hacen, ¿no? Hay un margen, claro, efectivamente es la interpretación jurídica, tiene sus reglas, pero claro, se pueden estirar, no tanto para hacer confesar cualquier cosa, cualquier texto, pero en realidad no es que haya algo intrínseco, sino que finalmente el intérprete lo descubre tras una interpretación que no es matemática y que no es mecánica, que no, o sea, no es tan sencillo. O sea, por tanto, incluso los derechos implícitos no caen como fruta madura de un árbol, ¿no? Sino que requieren, por eso es parto, ¿no? Por eso hay esta área, o sea, es arrancado esa interpretación, porque se da, pero podría no darse, se podría dar de otra manera, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna Gracias. pregunta más, agradezco de nuevo a los tres ponentes sus magníficas intervenciones. Jesús, has levantado la mano, es verdad. Adelante. Adelante, Jesús, sí, veo una mano levantada. Gracias, doctor. Sí, tiene usted la palabra. Felicidades por la ponencia, tanto al doctor García Ricci, al doctor Fernando, a la doctora. Mi pregunta va enfocada a una aseveración que se hizo en la mesa, me parece por parte del doctor Fernando Rey, en la que manifestó que es cierto que no existen tantos derechos nuevos. Es decir, que la necesidad del surgimiento de estos derechos se ha dado a partir de pues, contextos sociales novedosos, en lo que la propia exigencia social pues, pone de manifiesto el que tanto el Tribunal Constitucional, una Corte Suprema o incluso el legislador, pues le dé contenido esencial a un nuevo derecho derivado pues precisamente de esa necesidad social. Entonces mi pregunta va enfocado a dos puntos. Uno, ¿será entonces que ya estamos terminando de diseñar el contenido normativo de los derechos en cuanto a la posibilidad de nuevos derechos? Es decir, que ya agotamos las posibilidades de configurar nuevos derechos en estos tiempos, o bien estamos en el supuesto de que las exigencias sociales de creación de nuevos derechos no han llegado a casos en concreto a los tribunales, de ahí que, pues digamos, hay un número muy reducido de contenido prima facie de estos derechos. ¿En qué posición estamos? ¿Será que ya terminamos de diseñar este catálogo de derechos o no se han presentado estos casos donde los tribunales tengan que levantar la mano y decir, oye, ¿sabes qué? El legislador ha sido apático y entonces viene un caso en concreto que te exige vía interpretación configurar estos derechos con todos los problemas de legitimidad o de legitimación que pueda tener esto, ¿no? Porque se dice que no hay una legitimación democrática, que desde luego no comparto, creo que sí la hay, pero me parece que estamos en un punto de debate sumamente álgido en ese contexto, ¿no? O ya terminamos de diseñar el catálogo o no han llegado los casos para diseñar nuevos derechos que sean exigibles. Gracias a toda la mesa. Excelente ponencia. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere apostillar? Pues va a haber más derechos. En Chile, por ejemplo, han reconocido los neuroderechos, que yo digo, ¿qué es esto? ¿No? Y claro, tiene que ver con la inteligencia artificial y la capacidad que tiene la máquina de captar tu propio pensamiento, de inducirte otro. Entonces, como una especie de barrera frente a la influencia ajena, ¿no? Claro, el propio avance tecnológico provoca que haya derechos como barreras frente a abusos que pueda eso generar en el ámbito de la salud. Piensa, por ejemplo, el proceso de edición genómica
con este sistema que además parece que es muy sencillo de cortar cromosomas y así garantiza no solo que sea niño o niña, sino la altura, el color de ojo, todo, o sea, evitas enfermedades. Eso teóricamente no se puede, pero seguro que lo están haciendo ya todos, bueno, todos, en algunos lugares, en fin, sí. El propio avance y luego la propia complejidad de la vida social va a generar nuevas demandas. En una sociedad donde los ordenadores vengan a sustituir a la gente, como no configuremos un derecho de ayuda social de subsistencia para el que todas aquellas personas que no sean capaces de aportar valor a la máquina, pues es que, en fin, llegamos a las novelas de ciencia ficción esas tan terribles, ¿no? Llegamos a la distopía, efectivamente. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, pues lo que no es distópico es que hemos aprendido mucho y creo que es un tema fascinante. Es verdad que abre interrogantes sobre cuestiones básicas, ¿no?, de nuestro conocimiento jurídico técnico y también de nuestra posición como ciudadanos, ¿no?, de la aldea global. Bueno, pues me parece que me corresponde ahora hacer la entrega virtual de las constancias. Entonces, si los organizadores me comparten en pantalla los diplomas, o si no, pues... Las están abriendo las constancias, me imagino, porque yo desde aquí no puedo... Bueno, es por hacer la formalidad de la entrega de la constancia, pero necesito verla en pantalla. Doctor, estamos en eso de abrir los documentos, pero Bueno, no se preocupe, si mira, no... voy a aprovechar yo para hacer la lectura de su constancia como moderador. Pues muchas gracias y Sí. muy agradecido por su presentación, que pude escuchar, aunque no me pudieron ver ni pude yo hablar luego. Muchas No se gracias. preocupe, le agradecemos mucho su participación y en ese sentido la Universidad Iberoamericana, en conjunto con la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812, otorga la presente constancia al doctor Miguel Revenga Sánchez por su moderación en la segunda mesa en el tercer Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos con el tema de ampliación de derechos por los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas, que se celebró este 27 y 28 de abril, 26 de abril del 2022. Con fecha 26 de abril, firman el doctor Manuel Ulloa, Juan Manuel López Ula, en su calidad de coordinador general de la Red Iberoamericana, el doctor Ricardo Ortega Soriano, en su calidad de director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, así como el doctor Giovanni Figueroa, en su participación como académico de tiempo completo, organizador de este evento. Muy bien, pues muchas gracias. Un honor. Compartiremos ahora en pantalla para que pueda usted dar paso a la lectura de las constancias a los ponentes, por favor. ¿Sí logra visualizarlo, doctor? Está ya en pantalla. ¿Nos escucha? Disculpe, sí, pero yo no veo la constancia de los ponentes, no consigo verlas en el ordenador, en mi pantalla. Vamos a seguir intentando, permítanos. Ahí va, ¿no? Mire,
que empieza a compartir debajo del cuadrito verde. No, Mire, no se preocupe porque veo que tengo en el teléfono una versión que me ha hecho llegar amablemente el doctor López Ulla. Entonces procedo a leer la constancia que se entrega a la doctora Ana Sofía de Silva Gómez por su ponencia Nuevas perspectivas de consagración del derecho a la identidad genética en Portugal, plazo para la propuesta de acción de investigación de paternidad en la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional portugués. Constancia en el tercer Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812, dedicado a ampliación de derechos por los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas, que se celebró el 26 y 27 de abril de 2022. Firman el doctor Juan Manuel López Ulla, el doctor Ricardo Ortega Soriano y el doctor Giovanni Figueroa Mejía. Muchas gracias, doctor Revenga. Muchas gracias por su participación. De la misma manera se entrega constancia al doctor Fernando Rey Martínez por su ponencia a la creación judicial de los derechos fundamentales no enumerados, los derechos implícitos, conexos y transformados, en el tercer Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812, ampliación de derechos por los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas, celebrado el día 26 y 27 de abril de 2022. En Ciudad de México firman los doctores Juan Manuel López Ulla, el doctor Ricardo Ortega Soriano y el doctor Giovanni Figueroa Mejía. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Un Muchas abrazo. gracias, Miguel. Qué bien. Por último, se entrega también constancia al doctor Diego García Ricci por su ponencia El derecho a la privacidad, un nuevo derecho en México, en el tercer Congreso Internacional de la Red Iberoamericana de Estudios Jurídicos 1812, ampliación de derechos por los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas, celebrado los días 26 y 27 de abril de 2022. En Ciudad de México, a 26 de abril de 2022, firman el doctor Juan Manuel López Ulla, el doctor Ricardo Ortega Soriano y el doctor Giovanni Figueroa Mejía. Pues muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor. Diego García Ricci. Bueno, pues si los organizadores no dicen otra cosa, creo que podemos dar por cerrada la segunda mesa y quedan entonces emplazados para la tercera, que se iniciará en el día de mañana, en el horario, un momento, pues de 9 a 10:45 horas de México, que equivalen a las 16 a 17:45 horas de España. Muchas gracias a todos, buenos días y buenas noches para los españoles. Gracias. Gracias. Buenas noches.